Continuamos en Agenda Económica con el licenciado Edgar Barnecha. Mire, el secreto bancario, brevemente, yo también estoy totalmente de acuerdo en que se elimine. Nosotros tampoco, y somos paraísos fiscales, y no creo que por qué haya razón de hacerlo. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Y hablando de honestidad y de la transparencia y el problema con los funcionarios públicos y su calidad ética y profesional. Cuando yo estaba dirigiendo la Cámara de Cuentas, nosotros fuimos a hacer un trabajo para adecentar la cosa pública. Y dentro del trabajo que hacíamos, queríamos llegar mucho más del trabajo de lo que era la funcionalidad de un funcionario público. Queríamos ir hacia su parte personal. Y quisimos buscar información de casos específicos, pidiéndole a los bancos información, pero estamos hablando de la entidad fiscalizadora superior del Estado, que tiene una ley 1004 por separado, que evidentemente después dicen, bueno, choca con esto porque la ley monetaria no excluye también a la Cámara de Cuentas. Y entonces dijeron, no podemos dar información sobre ese funcionario, de su cuenta personal o de cualquier otra cuenta que pudiese tener en el extranjero, porque el secreto bancario lo prohíbe. Pídaselo a la Superintendencia de Bancos. Bueno, le pedimos la información a la Superintendencia de Bancos. Y la Superintendencia de Bancos me dijo, lo lamento, no se la puedo dar, porque es secreto bancario. Entonces, digo, pero esto no tiene sentido. O sea, hay que hacer una transformación. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Tú dices, bueno, es posible también que pase lo mismo, que el auditor que esté manejando esa información confidencial también la divulgue. Pero de alguna forma tenemos que llegar a un acuerdo para poder... ¿Cómo es posible si yo encuentro que un funcionario está haciendo más de lo que debe hacer, porque está manejando mucho más recursos de lo que está manejando, lo que supone que su salario le permite, que yo que soy el ente fiscalizador superior del Estado, no puedo averiguar? ¿Así? No, mire, en términos general, yo estoy de acuerdo con el secreto bancario. Lo que pasa es que no puede ser absoluto. Tiene que ceder, yo entiendo, ante el fisco en algunos casos, y tiene que ceder ante órganos como la Cámara de Cuentas, que está investigando la actitud y el proceder de algún funcionario público. Y debe ceder también cuando un tribunal de justicia pida esa información. O sea, lo que tiene que establecerse es algún tipo de disposición más concreta sobre cuáles son los casos en que cede y no cede. A través de la superintendencia, bueno, puede ser un mecanismo, lo que pasa es que es un mecanismo tan lento, totalmente donde lento. uno tiene que ser caso por caso que se pida y entonces se pierde mucha información. Pero yo creo que eso se puede regular, se puede regular donde la persona sienta que si tiene dinero en un banco, nadie tiene conocimiento de eso, un tercero no puede tener conocimiento de lo que yo manejo, o si pido un préstamo no lo pido. Claro. Pero ante ciertos organismos tiene que ceder, porque la seguridad nacional es importante también. Exactamente, correcto. Edgar, un último punto en la parte de tus planteamientos de impuestos. Impuesto a la propiedad inmobiliaria rural. Y que eso lleve tu expresión o tu concepto sobre una revalorización de los inmuebles. ¿Qué te parece? Bien, bueno, en cuanto a la revaluación de los inmuebles, lo primero es que deben revaluarse los inmuebles urbanos, es lo primero. Correcto. Porque aquí hay, mira, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, es urbana rural. El IPI. Sí, es tan importante que hay países que no tienen impuestos sobre la renta. Por ejemplo, el estado de Delaware, en Estados Unidos, no tiene impuestos sobre la renta. Es correcto. Y se mantiene solamente el impuesto a la propiedad. Por eso es que hace mucho offshore ahí. Hace mucho offshore allá, esa es la idea. Y se mantiene solamente el impuesto a la propiedad. Aquí nosotros tenemos renta, el IVA, OITEBI, impuesto a la propiedad, el selectivo, o sea, tenemos muchos impuestos. El combustible. Y todavía estamos pensando, hay gente que quiere aumentar los impuestos, en vez de reducirlos o mantener la tasa y ampliar a los contribuyentes. Hay gente que quiere todavía subirle 1 y 2 puntos al ITEBI, porque es fácil eso, ¿verdad? ¿O es lo más fácil? ¿Cuál es la recaudación en términos de absoluta por el IPI? ¿Cuánto aporta el IPI? Yo no tengo ese dato ahora. El asunto es que no ha sido lo que se esperaba. Primero porque tiene una exención de 5 millones. Y 5 millones valorado por la DGI. Que la valoración de la DGI a veces es un 60% de su valor real. Exacto. Eso significa que propiedades que tengan un valor quizás de 8 o 9 millones, la ponen por debajo de 5 millones y no pagan. Y es una gran cantidad. Propiedades
que tienen un valor de 20 millones, la ponen en 11 millones. Entonces pagan nada más la diferencia de encima de 5 millones. O sea, que hay mucha evasión por ahí. Pero peor todavía, carece la DGI de un verdadero sistema de persecución de esa propiedad. La propiedad está ahí. La propiedad no es Eso como sí el impuesto fácil, sobre la qué renta. fácil, Porque el impuesto sobre la renta hay que buscar el movimiento, que se ganó, que Esto no perdió. se mueve. Eso está ahí mismo. Eso nada más es hacer junto con Catastro un buen mecanismo, inventario. óyeme, virtual. Y ahí está Pero todo. para todos. Pero lo que tenemos que entender es que aquí, en la medida en que hay gente que no paga, hay gente que tiene un apartamento de 20, 25 millones y no paga el impuesto a la propiedad. Pero tampoco puede justificarlo. Bueno, esa es otra, claro. A veces lo notifican y no lo pagan. Aquí hay gente, por ejemplo, que tiene propiedades así, que compran carros, que viven, tienen villas, y el impuesto sobre la renta es capaz, la DGI es incapaz de ir a averiguar de dónde se buscó ese dineral. En algunos casos lo hacen, vamos a estar claros. A veces hay hasta funcionarios que están involucrados en el mismo cobro del impuesto, que están visitando casas que no existen en su registro. Y ni siquiera te ponen a pensar, ven acá, pero déjame chequear a fulano. Pero no está. Pero yo creo que aquí hay algo muy claro. Aquí la corrupción administrativa ha llegado a tal notoriedad pública que aquí todo el mundo sabe quién es un ladronazo y quién no lo es. Exactamente. Porque la campaña política de nuestro país, la última, Oye, qué buen tema, se basó en la corrupción. En que yo soy mejor que tú porque yo robé menos. Sí. O sea, no porque yo soy serio, sino porque yo robé menos. Entonces la DGI sabe aquí quién robó mucho dinero, ¿no? Entonces, independientemente de la persecución penal que puede existir, hay una persecución fiscal. Claro. Mira a ver, porque deja que te devuelvan por lo menos un poquito. Sí. Y un tema, estamos casi terminando, pero... El inmobiliario rural. Que se bueno, entre la rural y entonces yo, si da tiempo, le pregunto... Sí, la rural, o sea, para que le explique rápidamente de televisión. ¿Cuál es el problema del inmobiliario rural? La inmobiliaria, nosotros tenemos el impuesto a la propiedad, pero la propiedad urbana solamente. La propiedad rural no paga impuestos. No, exacto. Hay un concepto equivocado que dice, pero ¿cómo tú vas a poner al campo a pagar impuestos? Si el campo lo que tiene que ser incentivado para que no pague. Es todo lo contrario. En la medida en que usted le pone un impuesto al campo, usted está obligando al propietario a producir, aunque sea para pagar ese impuesto. Exacto. Entonces la producción nacional crece. Esa es la gran virtud que tiene este tipo de impuestos, que se puede utilizar no como mecanismo recaudatorio, sino como mecanismo de desarrollo económico. Y para que no sirva de especulación, decía tú. Sí, porque la idea es que la gente tiene la tierra y la deja que coja valor, valor, y que para que mis nietos algún día la tienen. Tengo finca grandísima y no la pongo a producir. Oye, ten tu finca, pero ponla a producir. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de que hay gente que se opone a este tipo de impuestos? Me dice, bueno, producir el campo no es tan fácil. En un país donde no te dan préstamos para producir, que no es tan fácil conseguirlo en el Banco Agrícola, nunca hay dinero, donde no hay tanta asistencia técnica a nivel de agricultura, donde no hay un seguro que me proteja con un huracán, una inundación que se me dañe toda la cosecha, encima de eso ponerle un impuesto. Bueno, pongamos el impuesto, pero al mismo tiempo vamos a conseguir un Estado responsable que responda de esa manera y que busque asistencia, que dé préstamos, que dé el incentivo para que la gente produzca, pero no el incentivo de dejarte libre del impuesto. No, claro que no. Sino el incentivo de producción. Okay, un tema molestoso para la gente, para el televidente que nos está oyendo, es el tema del impuesto a los que genera los ahorros en los bancos, a personas físicas. Sí. Que tenemos locos por meterlo y entonces todo el mundo queja y la señora mayor que le regalaron unos ahorritos que está allí. Entonces hay un tema muy raro. Desde que el Banco Central entró a participar en el mercado de captaciones por razones que ya todo el mundo conoce, mucha gente ha dicho, pero ven acá, pero yo tengo un negocio buenísimo aquí, yo vendo esto y en 25 millones de pesos lo pongo en el Banco Central, no paga impuestos lo que genere eso. Ya eso en el pasado con el Banco Central, cuando eso salía no paga impuestos. Bueno, un ejemplo estaba poniendo, pero también lo hacen en la banca. Correcto. Entonces, ¿cuál es su opinión? Nada más nos queda un minuto. Para mí hay que pagar impuestos de interés. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con el impuesto a los intereses. Exacto. Claro. Que quede claro, porque la confusión es tan claro, porque la gente confunde que es un impuesto al ahorro. No. El ahorro no paga impuestos. Ahora, los intereses, señores, que hay gente que se gana 10, 20, 30, 100 millones de pesos de intereses al año. Claro, es un negocio. Entonces no producen. Es más, el asunto está en que no podemos ponerle a los bancos a que paguen ese impuesto, pero dejar fuera el Banco Central, porque tampoco vamos a crear
Pero yo discriminación a todos, estoy de real. acuerdo de que todos. incluso si yo gano $1 millón de pesos, como tú pusiste, y yo tengo capacidad de ahorrar 100,000 pesos, eso también se me exonere del impuesto, aunque los intereses que eso genere sí pague el impuesto, para que me incentive el ahorro real. El Pudiese ser. ahorro no está grabado, ni Exacto. debe estar grabado. Exactamente. Lo que tiene que estar grabado son los intereses. Los Ahora, intereses. para esa abuelita y esa viejita sin dientes que queremos ponerla de Sí, ejemplo, una ¿verdad? excep- Porque una excepción. No hablemos de los millones grandes, sino Exacto. óyeme, darle una exención de tanto para adelante. De ahí pa- hay exactamente. impuestos. De ahí para abajo no Ya, paga. eso es todo. Eso es. Señores, el programa resultó Excelente, corto, excelente. un programa excelentísimo, igual como el que tuvimos ayer con Francisco Canahuate. Hoy lo tuvimos con Edgar Banista Geara. Mañana lo tendremos con Ernesto Selman. El lunes con Alberto Atala y el martes con Nelson Suárez. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo programa. Gracias, Edgar, por tu visita. Gracias a Buenas ustedes, con noches. todo gusto. Buenas noches.